Buenos días, Buenos días. medios días ya a todas y todos. Agradecer su presencia aquí y bueno, pues informarles que he acudido a esta reunión, que por cierto, ahora que veo el reloj fue un poco amplia, tuvimos casi 2 horas en este día, hablando sobre, pues sin lugar a dudas, temas muy importantes para nuestro país, con la presidenta Taddei. Quiero primero, por supuesto, agradecer el tiempo y la posibilidad de esta reunión. Yo le he venido a decir como presidenta de la Cámara de Diputados a la presidenta de esta institución tan importante, INE, que tanto ha dado certezas a los mexicanos en términos de garantías democráticas. Le he venido a decir a la presidenta que tiene el INE las puertas abiertas en la Cámara de Diputados para que sea parte importante del tramo que nos toca a nosotros en el legislativo, una vez que se reciba la iniciativa del Ejecutivo Federal, y en caso de que se reciban más iniciativas, bueno, pues será necesario escuchar la experiencia, la capacidad técnica, el expertise que tanto la presidenta como los consejeros, como todo el Instituto Nacional Electoral pueda vertir en una discusión como esta. Es claro que pues se necesita continuar siendo un país democrático. Estas instalaciones, INE, el anterior IFE, nos ha garantizado que los mexicanos voten, que ese voto sea respetado, que ese voto sea bien contado, y debemos de continuar con esta institución democrática lo más fortalecida posible. Es una inversión, no es un gasto, la democracia. Garantizar que los espacios deliberativos, que el voto de los mexicanos valga, sirva y fortalezca a las instituciones y a la democracia, es una prioridad. Yo tengo claramente, de manera personal, un cariño a esta institución. La primera vez que yo tuve la oportunidad de trabajar desde muy joven fue precisamente en el anterior IFE. Fui yo capacitadora del IFE en una junta distrital, y ahí conocí el valor, la importancia de este servicio especializado, de esta función de que cada trabajador en el IFE, ahora INE, pues tiene en sus manos la posibilidad de materializar la democracia en esta elección, en estas elecciones, en las pasadas y en las futuras. Así es que yo le he dicho a la presidenta Guadalupe Taddei las puertas abiertas de la presidencia de la Cámara de Diputados para hacer un canal importante para la institución y podamos generar condiciones de certezas democráticas para los mexicanos. Yo quería preguntarle, presidenta, si justamente se le entregó a usted también este cúmulo de propuestas de los consejeros y cómo se las presentó la consejera presidenta. Sí, muchas gracias, te lo agradezco, y también se lo agradecí a ella. El día de ayer, de manera formal, la Cámara de Diputados recibió las propuestas que el INE le hizo llegar a la Comisión del Poder Ejecutivo. Claramente yo respeto, por supuesto, cada tramo, y el tramo que nos corresponde a nosotros en el ámbito legislativo es una vez que las iniciativas sean presentadas. Esto no ha sucedido, ya es público que será, al parecer, en la primera semana de febrero. Una vez que esa etapa inicie, pues ya nos tocará a nosotros en el ámbito legislativo deliberar, porque hay que recordar que, quien decide qué ley se aprueba, cómo se aprueba y en qué términos se aprueba es el Congreso mexicano. Diputada, hoy la presidenta Sheinbaum en la mañanera ya dio algunas acotaciones
de por dónde viene la iniciativa. Habló de reducir el presupuesto, las prerrogativas para los partidos, de ampliar los mecanismos para la participación ciudadana y también de reducir o revisar el gasto del INE. Es decir, creo que el eje es la reducción del gasto. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo, como ustedes saben, he presentado un decálogo, o sea, 10 puntos que son principios. Es el deber ser desde mi perspectiva de una reforma electoral. Y el número 1 de este decálogo es que si va a haber una modificación de las reglas electorales, todos los partidos políticos deben estar de acuerdo en esa modificación. Hacerlo distinto, que solamente sea una coalición o un partido político, será, desde mi perspectiva, muy lamentable para la democracia. Ya lo hemos visto en los últimos 30 años. Ha llegado el PAN y se ha ido, ha llegado el PRI y se ha ido, ha llegado Morena y en algún momento se tendrá que ir. Y esa es la democracia. Justamente eso es lo que garantiza el INE, la posibilidad de que el voto de los mexicanos se cuente bien, se respete, y a los mexicanos, ya sabemos, nos gusta tomar las decisiones electorales de nuestro país, y tan es así que 3 formas distintas de gobernar han gobernado en estos últimos 30 años. Bajo esa lógica, yo lo primero que diría es, en lo factible, en lo ético, la reforma deberá buscar el acuerdo, no el avasallamiento, no la rudeza, no el agandalle, sino el acuerdo, ese acuerdo entre todas las fuerzas políticas para construir las reglas del juego para todas y para todos los mexicanos. ¿Estarían de acuerdo en revisar, ustedes como integrantes de partidos políticos, de revisar el financiamiento público que reciben? Mira, yo lo tengo como uno de los puntos en mi decálogo. Para mí se necesita certeza de que el crimen organizado no se meta a las elecciones, no defina candidatos, no apueste a campañas, no financie campañas, porque si no después, quien va a ser el jefe de esos políticos no va a ser el pueblo de México, va a ser quien les pagó las campañas o quien estuvo financiándoles sus posiciones y sus propuestas. Yo estoy absolutamente convencida. Yo prefiero que el dinero que se ejerza para tener un país democrático sea del erario y no sea de los delincuentes. Es una posición absolutamente personal. Yo confío en que pueda haber altura de miras, en que las y los legisladores podamos ponernos de acuerdo, en que hay hoy una garantía democrática que debemos dar en medio de la negociación del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos que refrendar que somos un país democrático, que somos un país plural, que somos un país en donde pues hay visiones distintas, claras y distinguibles, y ahí están los resultados de las últimas elecciones. El 54% de los mexicanos votó por el gobierno y el 46% de los mexicanos votó por la oposición. Eso somos en México, somos un país plural. Y reitero, hay que cuidar el tratado comercial. Necesitamos demostrarle a nuestros socios comerciales y al mundo que somos un país democrático. Hacer una reforma que retroceda, hacer una reforma que limite los derechos electorales, hacer una reforma que pues con un discurso de austeridad o de ahorro lastime a la democracia, yo creo que sería muy lamentable para esta y para muchas generaciones. Por eso es que hoy he venido a decirle aquí a la presidenta del INE, puertas abiertas desde la presidencia de la Cámara de Diputados para que sea el INE uno de los más importantes interlocutores en esta discusión. Si alguien sabe cómo se lleva un proceso en una casilla, en una junta distrital, en un OPLE, a nivel nacional, es el andamiaje que nos hemos dado, que son estas instituciones. No podemos con un discurso decir que estamos a favor de la democracia y con otro discurso cercenar o tratar de cercenar
de recortar pues a las personas que están absolutamente capacitadas en esta institución para que el voto de los mexicanos cuente, porque se trata de los mexicanos, no se trata de la aspiración política de ningún partido o de ningún régimen en turno. Los mexicanos nos merecemos instituciones fuertes y nos merecemos que nuestro voto sea escuchado, sea bien contado y sea representado en las instituciones. Diputada. Eliminar al menos 100 plurinominales. Ante esa renuencia del PT y el Verde de aceptar cambios como la reducción del financiamiento público, ¿usted perfilaría quizá una reforma descafeinada, una reforma tal vez no tan profunda como las que ha, por ejemplo, planteado el presidente López Obrador, sobre todo tan agresivas en contra de instituciones como el INE? Pues mira, yo lo llamo tramos. El primer tramo que habrá de resolver, en este caso el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, es qué iniciativa va a presentar, qué iniciativa con puntos y comas, qué iniciativa ya en un articulado formal, qué iniciativa ya con estas expectativas. Hemos escuchado muchísimas cosas del año pasado y se me apuran incluso desde antes, pero la decisión será sobre esa propuesta formal que presenten. Lo más lógico sería que esa propuesta formal pues estuviera acompañada de los partidos aliados a el partido de Morena, y en este caso sería el PT y el Verde. Me parece que pues sería muy complicado para los partidos aliados generar condiciones en donde pierdan representación, pierdan diputados, pierdan voces, pierdan pues la posibilidad de argumentar hacia las visiones de esos partidos. Cada partido tiene, bueno, lo hemos visto, lo sabemos, una plataforma, una ideología, una identidad, unas causas a defender, y lo más lógico, habremos de ver qué sucede, pero lo más lógico sería pues que ellos puedan priorizar lo que para ellos es importante, y yo supongo que una de las cosas que tendrían que priorizar pues es tener voces en los congresos, es poder tener a los mejores perfiles posibles, poder tener a las mejores mujeres y los mejores hombres para defender sus causas. Y yo también creo que esta reforma tiene sí o sí que escuchar a la oposición. Tiene que ser escuchado el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. No permitir la escucha, no permitir pues un espacio amplio de acuerdos para una reforma electoral. Me parece que sería un retroceso al siglo pasado en este país, y ya lo vivimos y no es bueno. Lo que le garantiza a los países democráticos su estabilidad, pues es justamente que todos los jugadores sean partícipes de las decisiones. La consejera Diputada, presidenta le habló a usted de alguna alerta de, como usted menciona, algún foco rojo de avasallamiento. No, yo, a ver, es que no conocemos la iniciativa, hay que partir de una premisa, no podemos especular, bueno, no lo hizo ella y tampoco lo he hecho yo, no podemos especular de algo que no conocemos. Me parece que ya será muy bueno recibir la iniciativa y que podamos saber de qué tamaño, digamos, será la propuesta en función de todo lo discursado en los últimos meses. Yo espero que ya tengamos esa propuesta. Han informado que puede ser en la primera semana de febrero, esto es en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Y bueno, pues una vez que ese tramo inicie y nos toque a los legisladores, estaremos con las puertas abiertas para el INE, para escucharlos, porque si alguien sabe de cómo se debe conducir una elección y cómo se debe proteger el voto de los mexicanos, pues son las instituciones que nos hemos dado. Y tan funcionan, pues que le han dado el triunfo al PAN, al PRI y a Morena. Y claramente, pues eso es la democracia. Diputada. Preguntarle también, ¿es factible que se eliminen 100 plurinominales como se está planteando, digamos, desde su experiencia como presidenta de la Cámara de Diputados, que se eliminen 100 diputados? ¿Es factible? ¿Y en el Senado también? Miren, las representaciones proporcionales, los conocidos, digamos, como plurinominales, se crearon para generar contrapesos. Se crearon para poder representar
a esos millones de mexicanos que, si bien es cierto, no ganaron un distrito o no ganaron, digamos, las elecciones, votan distinto. Puede ser que, voy a poner un ejemplo numérico, que 350 personas votaron por el que ganó, pero 340 votaron por otra posición. Eso, digamos, para compensarlo, se crearon los partidos, generaron, digamos, listas o generaron asignaciones de representación proporcional, para darle proporcionalidad a las personas que, yendo a votar, ejercieron su derecho. Son millones de mexicanos, por cierto, y que necesitan tener una representación. Cortar esa representación, en estricto sentido, lo que hace es, pues, que justamente que ese equilibrio se rompa. Y yo estoy absolutamente convencida que necesitamos que haya certeza en los mejores perfiles, que los legisladores que lleguen, y lo digo entendiendo la importancia de un legislador. ¿Qué queremos? Un legislador que conozca su materia, que conozca a su pueblo, su municipio, su estado, que, siendo experto en una materia, aporte a las discusiones en los congresos. Y ahí están los datos. La mayor cantidad de personas que tienen experiencia legislativa, pues es la que dan mejores resultados. Son las que más iniciativas presentan, son las que más suben a tribunas, son las que más debaten. Entonces yo te diría, el problema no es cuántos pluris quieran o no recortar. El problema es cómo va a lastimarse con eso la representación de millones de mexicanos. Hoy no sabemos siquiera si van a recortar o si quieren recortar o no. Lo que sí creo es que una vez que se conozca la iniciativa, pues se pueda entrar a fondo con una premisa, y es que los mexicanos tengan certeza de representación. Ese debe ser el objetivo. Yo justamente lo platicaba con la presidenta Tadei. Tenemos que estar enfocados en que el crimen organizado, en que los cárteles no sean los que definan las elecciones. No puede, digamos, si hay una reforma tendría que ser para eso, para detener a la delincuencia organizada, para detener esta tentación brutal que tienen de pagar campañas, de tener empleados y de tener más poder. Es una prioridad claramente para México que la seguridad regrese a nuestras casas, que la seguridad regrese a los municipios que hoy lamentablemente pues están avasallados por los cárteles o por el crimen organizado. En medio de todo esto, pues además estamos en las negociaciones del TEMEC y necesitamos dar garantías democráticas a nuestros socios comerciales. Presidenta, dos cuestiones. Ayer Ricardo Monreal, así como en un tono un poquito de reclamo, decía que porque el INE no había ido primero a entregar sus propuestas a la Cámara de Diputados, al Congreso, y lo hizo ante la presidenta en su comisión. Fueron los consejeros, usted nos dice que ya entregaron el documento. Sí, nos lo enviaron ahí. Pero no fueron, no se hizo un momento así muy mono toda la cosa. Entonces no sé si la forma es fondo, y qué pensarías de esta parte. Y segundo, también sobre el tema de... Ya se me olvidó que le iba a decir segunda. De los plurinominales, en el periódico Excelsior traemos justamente el tema de los plurinominales, pero ya dijo de los plurinominales. No, porque lo que pasa es que hay una propuesta, o por lo menos así lo dejó hoy ver la presidenta Sheinbaum, de que ya no sea la lista de las cúpulas de los partidos, sino que sea otra manera de que la población seleccione a los espacios plurinominales. Sí, bueno, si me permites, lo primero es, se tomó la decisión por el INE de ir a entregar a la Comisión del Poder Ejecutivo sus propuestas. Me parece que es una decisión, yo no la voy a calificar ni buena ni mala, es una decisión, y si me permites, pues es el tramo que correspondía. Yo lo creo, y justamente una vez que inicie nuestro tramo, el tramo legislativo, pues puertas abiertas para el INE. O sea, yo estoy absolutamente convencida, pues si pueden acudir a todas las instancias para defender la institución, que acudan.
se tienen que hacer escuchar y se tiene que conocer la posición de la autoridad electoral. Nosotros me parece que tenemos que defender a las autoridades electorales, porque una autoridad electoral no puede tener la bota aquí en la garganta del gobierno presionando, no debe, eso no funciona. Y ya hay muchas historias en nuestro país y a nivel internacional. Se tienen que cuidar a las instituciones que garantizan la democracia. Ya vemos lo que pasa en otros países cuando no hay democracia, cuando no hay contrapesos, cuando no hay pluralidad, cuando no se respeta a la oposición. ¿Qué pasa? Bueno, pues que se vuelven países antidemocráticos, países brutalmente autoritarios, y son países que, por cierto, empobrecen a sus naciones. Son países que violan derechos humanos, son países a los que no debemos los mexicanos pues emular o tratar de copiar, porque hace mucho daño a muchas generaciones. A propósito del tema de la forma de los plurinominales, yo me parece que es prudente esperar el articulado. Es prudente esperar porque hay muchas especulaciones de si se podría hacer, como por ejemplo sucede en la Ciudad de México, que tienen dos listas, la lista A y la lista B, digamos que serían una lista de partidos y una segunda lista de los candidatos que pierden, pero que tuvieron el mejor desarrollo, digamos, en sus campañas. Pero más que especular, yo creo que por sensatez esperemos a lo que diga la iniciativa. Ya me acordé de la segunda, perdón. La iniciativa popular que organizaciones llevaron con firmas, que está en la congeladora, si se va a revisar o hasta que llegue el paquete de la presidenta. ¿Cómo se va a tramitar esa parte de la iniciativa popular? Sí, bueno, sí, efectivamente, estamos hablando de esta iniciativa ciudadana que fue presentada. ¿Cuál es el proceso? Se presenta ante el INE, porque el INE tiene ahora una app para juntar esas firmas. Esta organización juntó sus firmas y nos acaban de notificar, evidentemente, que ya tienen las firmas. ¿Qué sigue? Bueno, pues ya ahora sí iniciar el proceso legislativo. ¿Pero se revisa por aparte de lo que mande la presidenta o se van a juntar? Bueno, en estricto sentido, pues las comisiones de dictamen habrán de resolver sobre las iniciativas propuestas. Como no tenemos una iniciativa formal, no sabemos qué artículos, qué leyes, incluso si es constitucional o es normativa las modificaciones. Entonces, no podría yo, digamos, tomar una definición hasta que no tengamos las iniciativas de del Ejecutivo en este caso o de los demás grupos parlamentarios. Si son coincidentes, evidentemente, en el articulado, si son federales o si son, digamos, si es una constitución la modificación o si son a leyes, eso una vez que se tengan claros los documentos ya se podrá dictaminar en función de eso y sabremos si están alineados. Supongo, solamente reitero, no tenemos iniciativa, pero la lógica indica que sí tendrían que estar en la misma comisión de dictamen, pero hasta no ver la iniciativa. Diputada, por último de mi parte, sí insistirle en la responsabilidad de los partidos, porque aquí en los reportes de fiscalización, los excesos de los partidos, es decir, simulan gastos, hasta se roban dinero, lo vemos en los informes de fiscalización. Entonces reciben alrededor de 8,000 millones de pesos al año 6 partidos políticos, que es para este año, y con este tipo de excesos, incluso de meter informes que hicieron con inteligencia artificial y cobrar millones por ello. Pues mira, yo te diría, todo lo que sea transparencia, rendición de cuentas, información, porque estamos hablando del erario, estamos hablando del dinero de los mexicanos. Para los partidos o para cualquier servidor público es obligado. Y si alguien incurre en una responsabilidad, pues debe ser sancionado. Lo mismo un partido político que un servidor público, que un legislador, que un presidente de cualquier poder. Pero ese no puede ser el argumento para lastimar a la democracia. Lo digo consciente de mis palabras. Hay un tren interoceánico que lamentablemente se descarriló, que lamentablemente cobró la vida de 14 mexicanos, que puso en
riesgo a 100 lesionados. Y yo no voy a comparar cuánto dinero se gastó ahí contra lo que cuesta nuestra democracia, pero sí creo que debe de haber prioridades y no podemos lastimar la democracia de México con un argumento de dinero. No, me parece que esa es una salida muy peligrosa y lastimosa, porque entonces, pues, imagina tú quién va a pagar las campañas. Y lo peor es que esas campañas las termine pagando el crimen organizado. México no se lo merece. Gracias. Muchas gracias. Presidenta. Lo que acabo de decir. Sí, porque ya o sea, es que nos esperábamos nosotros la respuesta, aunque la AP es del INE, pero necesitábamos la respuesta del INE. Claro. Justamente. Sí, se las entregamos, no sé si aquí, pero ahorita yo veo que se las puedan dar. Por correo. Muchas gracias. Sí. Se la mando Nada más Sergio. estuvo la consejera presidenta. Sí. Nada más. Sí. ¿Cómo fue, digamos, esta 2 horas. conversación? ¿Qué les di? ¿Qué le explicó? ¿Cómo estuvo? Pues mira, a ver, es que la verdad es que para mí es un tema muy importante. Yo, más allá de una retórica de qué sexenio para mí fue una gran, digamos, fue una gran oportunidad, pues sí, de decirle a la presidenta Guadalupe Tadei, se necesita escuchar la voz del INE, se necesita escuchar la voz de quienes llevan las elecciones, porque esta institución ha garantizado el triunfo del PAN, ha garantizado el triunfo del PRI, ha garantizado el triunfo de Morena. Y esa democracia que este país ha vivido no se puede mermar, no se debe mermar. Y bueno, sobre eso tuvimos... ¿Le explicó las 200 y poquitas más propuestas del INE o por qué fue Sí, tan extensa? A ver, pues que son muchos temas, Sí. entre las propuestas, las acordadas, digamos, por todos los consejeros, mi decálogo y todo lo que hemos estado viviendo a propósito de esta reforma. Yo creo que fue una gran oportunidad para ella, de que tenga certezas de que la Cámara de Diputados va a estar abierta a esta institución, a la presidenta, a las y los consejeros electorales, para quien yo evidentemente reconozco que pues tienen una altísima responsabilidad y que más bien habremos de buscar, pues, que se fortalezcan las instituciones democráticas y no mermarlas. Muchísimas gracias. Compañeras. Muchas gracias.